Ya. Entonces, para esta semana nos tocaría ver lo que es fármacos del sistema cardiovascular, en lo que vamos a hablar de inotrópicos y antiarrítmicos. Bien, vamos a ver la definición, cuál es su mecanismo de acción, cuáles son los fármacos que representan este tipo de clase y cómo intervienen, ¿no? Ya, pero antes que nada, ahora para resolver el pretest y el pretest lo hago mediante un QR que será mediante la sesión. Entonces, por favor, les pido que lo escaneen unos 5 minutos para que lo contesten y poder iniciar. Sí, ¿me pueden confirmar si se puede leer normal? Sí se puede leer normal. Entonces, por favor, unos 5 minutos, 6 minutos para empezar.
Ya chicos, entonces creo que ya más de la mitad ha contestado, entonces vamos a iniciar, ¿sí? Para esto es importante recordar que cuando hablamos de farmacología del sistema cardiovascular, vamos a tener diversos tipos de fármacos, ¿bien? Entonces, básicamente este tema está enfocado, ¿no? Cuando se habla de una insuficiencia cardíaca, que quiere decir pues que el corazón no está trabajando como debería de ser, ¿no? Entonces, esas características de cronotropismo, dronotropismo, inotropismo se están viendo alteradas. Entonces, la insuficiencia cardíaca viene a ser esta enfermedad, ¿no? Que su principal causa vendría a ser un infarto agudo de miocardio que deja ya con secuela. Entonces quiere decir que el trabajo del corazón pues es insuficiente, es ineficaz, no es como debería ser. Es ahí donde una de las principales, ¿no?, categorías de los fármacos, donde entran los fármacos inotrópicos, que vamos a hablar hoy, que van a ayudar a, de una u otra manera, aumentar lo que es el gasto cardíaco, ayudarle al corazón en lo que vendría a ser la contracción, ¿no? Y pues, como sabemos, mediante este proceso va a irrigar a todos los tejidos y va a permitir un buen funcionamiento. Es por eso que es importante tocar este tema. Entonces, como vemos en el gráfico, vamos a tener varios clases de fármacos. Entre estos tenemos sinotrópicos principales, ¿no? En el caso de una disminución del gasto cardíaco, este va a ayudar a que el corazón aumente esta contractibilidad y siga cumpliendo la función. Vamos a tener en el caso de que hay un aumento del volumen o la resistencia vascular a nivel de los vasos sanguíneos, los vasodilatadores, ¿no? Que como su nombre lo dicen, van a permitir que se dilate, pues, las arterias, ¿no? En este caso. Entonces, ahí también la función. Tenemos otros, ¿no? Que cuando hablamos de congestión, edema, quiere decir que hay acúmulo de agua, de líquido. Entonces, ¿ahí qué fármacos entrarían? Serían los diuréticos, que lo vamos a ver en la otra sesión. Entonces, ahí van esta categoría de fármacos. Luego vamos a tener, ¿no? Cuando ya va a intervenir más que nada en lo que es otros sistemas, como por ejemplo cuando hablamos de remodelación cardíaca, ¿no? Este proceso en el cual el corazón se fibrosa, el corazón se hace más grande, el corazón cambia su estructura, su morfología, que le permite también ser insuficiente, ¿no? Porque reduce capacidad de volumen y reduce la capacidad funcional. Entonces ahí podemos hablar de los famosos YECA, ¿no? Los ECA, los beta bloqueantes, que también en el sistema simpático lo vimos. Entonces, esos, y también cuando hablamos, ¿no?, del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es los YECA. Pero esto lo van a tocar más a profundidad, ¿no? Cómo es su mecanismo de acción, la fisiología, cómo se activa y cómo estos fármacos van a ayudar a potenciar la acción, ¿no? Mediante, pues, activando estos sistemas. Y bueno, eso en cuanto a la clasificación de los fármacos. Pero en este caso, como dijimos, vamos a ver inotrópicos y los antiarrítmicos que no están aquí, pero de igual manera. Entonces, los fármacos inotrópicos positivos van a tener referencia a lo que se llama mejorar, ¿no?, un cambio en lo que es la contractibilidad de las fibras musculares del corazón. Entonces, esto nos va a permitir aumentar la contractibilidad cardíaca. En el caso, como les dije, si el corazón es insuficiente y no está cumpliendo la función como tal, pues, ¿qué van a permitir estos fármacos? Que de una u otra manera, estimulando, recordándonos los beta 1, pues aumente esta contracción cardíaca. Entre estos fármacos vamos a tener a los digitálicos, como la digoxina, a los agonistas del receptor beta, en especial el beta 1, que es la dobutamina, y al inhibidor de la fosfodiesterasa, denominada la mirrinona. Ahorita es importante y que ustedes también recuerden el sistema simpático, ¿no?, que teníamos a nivel de receptores alfa y beta, ¿no? Alfa a nivel vascular, beta 1 a nivel cardiovascular, beta 2 a nivel pulmonar, ¿no? Entonces, esa afinidad es importante recalcarla porque de ahí vamos a tomar decisiones en cuanto a manejos, por ejemplo, si en el momento que tocaran shock cardiogénico, shock séptico, shock anafiláctico. Entonces, esa afinidad a estos receptores es lo que me va a permitir identificar a mí en primer instante, ¿no?, cuál es el tratamiento. Además, pues que esto va a estar acompañado de guías. Entonces, ahorita en farmacología es importante que ustedes reconozcan el mecanismo, qué es lo que desencadena y para qué sirve. ¿Para qué? Para que cuando lleguen, por ejemplo, a terapéutica, ya con las guías, ya implementando más cosas, ustedes ya teniendo la base, ¿no?, de dónde, qué elegir, ahora, cuándo, ¿no?, y por qué. Entonces, para esto tenemos, por ejemplo, hablamos también al inicio de lo que es la
farmacocinética y la farmacodinamia. La farmacocinética, lo que el cuerpo le hace al fármaco, ¿no? Y la farmacodinamia, lo que el fármaco le hace al cuerpo. Entonces, eso es importante también reconocer. Aquí una pequeña tabla, ¿no? De las características de los 3 fármacos que vamos a hablar, ¿no? Del digitálico, del beta adrenérgico y del inhibidor de la fosfodiesterasa, ¿no? Una biodisponibilidad oral en la digoxina del 75. En cuanto al inicio del efecto, vemos, ¿no? Que la milrinona y la dobutamina es un inicio inmediato porque es de minutos, de 1 minuto, 3 minutos. En cambio, la digoxina va a tardar entre 1 hora. Ya la duración del efecto, vemos que la digoxina va a tener un efecto de 24 horas, la dobutamina no mayor a 10 minutos y la milrinona va a ser variable. La semivida de eliminación, la digoxina unas 36 horas, la dobutamina 2 y la milrinona 4. La excreción mayormente es por vía urinaria, ¿no? Entre la digoxina y la milrinona. Y bueno, ahí están más o menos las concentraciones séricas terapéuticas. Ahora, ¿por qué recargan en de la digoxina? Porque esta puede traer toxicidad. Entonces, la toxicidad es un daño, ¿no? Por acúmulo que podría traer, pues, consecuencias, efectos adversos al organismo. Entonces, para empezar, empezamos con el digitálico, hablaremos sobre la digoxina. Como les menciono, siempre hablamos, ¿no? De una u otra manera recordando la farmacocinética. Entonces, esta es bien absorbida a nivel intestinal, presenta, como vimos, una semivida de 36 horas, una excreción principalmente renal, vimos, ¿no? 60% urinaria. Importante que la función de la glucoproteína P, ubicada a nivel de los túbulos que van a permitir que la digoxina pues vaya y sea excretada por la orina. Ya, importante reconocer, como les dije, el índice terapéutico. Recordamos que hablábamos de índice terapéutico cuando era ancho, era porque ese medicamento tenía menos efectos adversos, no tenía menos que ser guiado o estar pendientes. En cambio, este tiene un índice terapéutico bajo, un rango corto. Entonces, con este hay que tener cuidado en cuanto a las concentraciones que se le da al paciente. Es igual como el claro ejemplo de la warfarina, ¿no? Que también era un índice estrecho, que también hay que tener cuidado porque o te pasabas y provocabas hemorragias y así. Ya, entonces, en este caso, la digoxina también tiene este índice terapéutico bajo. Entonces, por eso es importante tener más o menos el rango de las concentraciones, no en un 0.5 a 2 nanogramos mililitros. Por eso que quizá en algún momento han escuchado una toxicidad por digitálicos. Entonces, ya, esto es mediado por hay que tener en cuenta este índice terapéutico bajo. Entre los efectos, entonces, como dijimos, este tiene que ser un inotrópico positivo. ¿Por qué? Porque me va a mejorar, me va a dar más fuerza de contracción aquí a mi músculo cardíaco, ¿no? Ahora, cronotrópico y dromotrópico es negativo en cuanto no aumenta la frecuencia cardíaca. El hecho de que le ayude a tener más fuerza de contracción no quiere decir que va a latir más. Ya entonces la frecuencia cardíaca no va a aumentar y tampoco aumenta la velocidad de conducción. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Entonces, digamos que entra como una bradicardia y no hay tanta velocidad de conducción, pero sí mejora la fuerza de contracción, la fuerza con la que va el impulso, la fuerza de eyección, ¿no? La fuerza de gas. Entonces, entre los mecanismos de acción, aquí vemos la imagen, tenemos aquí a mi célula, a mi cardiocito. Entonces, aquí tenemos que el digitálico va a inhibir a la bomba sodio-potasio, ¿no? Al inhibirla, ¿qué va a pasar? Ya no va a salir sodio y tampoco va a entrar potasio, ¿verdad? Entonces, si va a haber sodio abundante aquí acumulado en el citoplasma, ¿qué se va a activar? Automáticamente se va a activar el intercambiador sodio-calcio. Y nosotros hay que recordar que el calcio va a permitir la entrada de calcio, lo que es la contracción, ¿no? Contracción muscular, contracción miocárdica. Entonces, ese es un mecanismo de acción. Inhibir a la bomba sodio-potasio, potasio ATPasa. Al inhibirla va a haber un aumento de sodio entonces en el citosol, produciendo así que se active un intercambiador sodio-calcio. Entonces va a salir sodio, no porque hay abundante sodio en el citosol y va a entrar el calcio. Y al aumentar el calcio, nosotros sabemos que pues va a haber contracción. En este caso, contracción muscular. Ya, entonces eso es el mecanismo de acción de la digoxina. Bueno, entre los efectos adversos, como les dije, esto puede causar toxicidad o efectos adversos. Igual vamos a tener
que puede causar lo que son las extrasístoles, que son latidos ya sean prematuros o acoplados, ¿no? Y también podría inducir a la taquicardia, pero no es su principal mecanismo de acción. Acuérdense que como es inotrópico, no es que aumente la frecuencia cardíaca, tampoco la conducción, sino que aumenta la fuerza cardiovascular. Entonces, sí podría dar un efecto adverso entre aumentar, ¿no?, la frecuencia cardíaca con una taquicardia y pues las extrasístoles. Ya en el ecocardiograma, no sé si han visto todavía, quizá no, pero en el ecocardiograma no es la representación eléctrica del corazón. Entonces, aquí lo que se va a hallar es que va a disminuir lo que es el intervalo QT, el intervalo PR, y va a haber una depresión en el segmento ST. Ahora les voy a hablar un poquito del EKG, pero en arritmias, más o menos para que entiendan. Pero yo creo que en fisiología sí hemos visto, ¿no? Cuando hablamos de contracción a nivel cardiovascular, cuando vemos si las fases, ¿no? Fase 0, fase 1, 2, 3, 4, la fase de polarización, repolarización, la de meseta. Entonces, esa representación lo vamos a tener en el famoso electrocardiograma, ¿ya? Entonces, bueno, en arritmia vamos a tocar un poquito de esto. Ya, a nivel gastrointestinal también va a provocar signos de toxicidad como anorexia, náuseas y vómitos, puede provocar las arritmias, por eso decía las extrasístoles, ¿no? Y a nivel neurológico puede causar entonces visión borrosa, cromatopsia, ¿no?, que vendría a ser la alteración en cuanto a objetos visualizados de colores extraños, ¿no? Colores que no deberían estar relacionados. Incluso pueden generar convulsiones, y también a nivel endocrinológico podría generar lo que es la ginecomastia, ¿no? El aumento mario en los varones, lo que no debería ser, ¿verdad? Entonces, eso podrían ser algunos efectos adversos. Ahora, cuando hablamos de dobutamina, habíamos dicho que este es un beta adrenérgico. Entonces, está relacionado con la familia de las catecolaminas. Entonces, vamos a recordar que está incluida ahí la noradrenalina, la adrenalina, ¿no?, el supratenerol, la dopamina, y aquí está la famosa dobutamina. Entonces, si nos damos cuenta y vemos, miren, las catecolaminas tienen afinidad por cierto tipo de receptor. La noradrenalina, entonces, por eso se le conoce como un vasopresor de elección, ¿verdad? Por ejemplo, en shock cardiogénico, en vasopresina. ¿Por qué? Porque van a contraer a nivel de lo que vendrían a ser las arterias, ¿no?, los presores. Entonces, el alfa 1 y el alfa 2 vemos que están a nivel vascular. Y bueno, de una u otra manera también tiene cierta acción a nivel del beta 1 y el beta 2. Igual la adrenalina, por el contrario, tiene el mismo efecto de acción tanto en los alfa como en el beta, ¿no? Pero de preferencia la adrenalina, por ejemplo, ¿dónde? Más que nada, como está relacionado con el beta 2, a un shock, por ejemplo, anafiláctico. Pero en este caso hablamos de la dobutamina. Entonces, la dobutamina vemos que tiene una escala, ¿no?, de mayor elección. Entonces, va a preferir a lo que vendría a ser el beta 1. ¿Y dónde está localizado el beta 1? No se olviden, a nivel del corazón, y a nivel también renal, ¿verdad? Para la excreción de la renina. El beta 2 a nivel, ¿no?, de pulmón, ¿no?, y el alfa a nivel vascular. Entonces, esta preferencia me va a ayudar a ¿qué? A estimular la contractibilidad cardíaca. Entonces, eso. Y no nos olvidemos, ¿no?, que el beta 1 están ligados a las proteínas G, ¿verdad? La glucoproteína G. ¿Qué glucoproteína G? ¿Recuerdan? ¿Alguien recuerda? Estimulante. La S muy bien estimulante. Entonces, ya activaba, ¿no?, diversos mecanismos, ¿no?, la MPC, cíclico, más calcio y contracción. Entonces, sí, no se olviden. Y bueno, el beta 2 también, que genera la vasodilatación, y como les dije, más que nada, van a encontrar shock cardiogénico, la dobutamina, como inotrópico y como vasopresor hasta a la noradrenalina. Ya, en la insuficiencia cardíaca también, porque si mi corazón es insuficiente, ¿yo qué quiero? Que aumente, pues ayudarle a aumentar esa contractibilidad. ¿Cómo lo hago? Un inotrópico. Ya, entonces, eso más que nada en cuanto al lado butanil. Y su mecanismo de acción, ya pues lo recordamos, ¿no? Como les dije, su acoplación a la glucoproteína S, y activa pues los otros mecanismos en cascada. Ahora, la milrinona. Este fármaco, más que nada,
vimos que era un inhibidor de la fosfodiesterasa tipo 3. ¿Ya qué es la fosfodiesterasa tipo 3? Va a ser una enzima, aquí está, una enzima que va a convertir al AMP cíclico en AMP. Es 5-AMP y este va a ser un compuesto inactivo. Entonces quiere decir que cuando yo tengo más fosfodiesterasa de tipo 3, va a inactivar y al inactivar este inicio de AMPC cíclico, el AMP, a la proteína quinasa, a la entrada de calcio, entonces no va a haber contracción. Entonces, ¿yo qué hago? Lo voy a inhibir, inhibo a esta enzima y ¿qué pasa? Ya no inactiva, entonces activa, sigue la cascada normal, en su ciclo normal permite el ingreso de calcio y permite, pues, por tanto, la contracción cardíaca. ¿Ya? Entonces, ahí está el mecanismo de acción de la milrinona. Entonces, esto que me ayuda, como les dije, a estimular el aumento del AMP cíclico, estimula la contractibilidad, pero también tiene otra función, ¿no? Además de inotrópico, mencionan que también podría estimular el nivel de músculo liso vascular y también podría dar un efecto no vasodilatador. Pero lo más importante ahora, porque como estamos viendo inotrópicos, es que este mecanismo, al inhibir esta fosfodiesterasa tipo 3, esta enzima, pues me permite tener más actividad, ¿no? No inactividad, sino lo vuelve más activo. Ya. Entonces, hasta ahí, chicos, una pregunta en cuanto a los inotrópicos. Esos son los 3 inotrópicos. Les puse ahí una tabla en resumen, los efectos adversos. Y algunas interacciones que pueden darse con algunos fármacos. Más que nada, como les dije, tener cuidado con la digoxina, porque sí tiene efectos adversos y también puede llegar a una intoxicación si es que no respeta el rango terapéutico que tiene. Y también tener cuidado, ¿no? Con que siempre hay que tener cuidado con que otro medicamento se receta, ¿no? Para evitar esto de las interacciones farmacológicas. Porque hay fármacos que pueden ser tanto como inductores o inhibidores, ¿no? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Porque yo sí tengo una pregunta. Dice, un varón es trasladado al servicio de urgencias debido a un cuadro de náuseas y vómitos. Tiene visión borrosa y alteración de la visión en cuanto a los colores y siente palpitaciones. ¿Cuál de los siguientes medicamentos tiene la probabilidad mayor de ser responsable de estos efectos? Tiene náuseas, vómitos, visión borrosa, alteración de percepción de los colores y siente palpitaciones. ¿Cuál podría ser el fármaco que sospechen que puede traer al paciente a la emergencia? La digoxina. Ujú. Sí, la dioxina. Entonces, ya, continuamos. Ya, y esa es la otra parte, la de los antiarrítmicos que les estaba mencionando. Ya, entonces, a ver, un ratito, vamos a ver por aquí. Ya. Entonces, ¿qué es una arritmia? La arritmia se define como una alteración en cuanto al origen y la frecuencia del ritmo cardíaco. Entonces, quiere decir que va a haber, ¿no?, una alteración en cuanto a cómo se da, de dónde se da, y también al ritmo, ¿no? Sabemos que el latido debe ser no rítmico, debe ser de buena intensidad, ¿no? Debe ser de acuerdo eh, eh, el sonido con el pulso, como decirlo así, la percepción mediante el estetoscopio con el pulso, entonces debe tener concordancia. Si ustedes escucharan o sintieran que hay una alteración, ¿no? Porque debe ser constante, hubiera una alteración, posiblemente sería una arritmia, ¿no? Ahora, eso va a depender también, como dice, de dónde se origina, ya sea a nivel supraventricular, infraventricular, ¿no? Ya sea a nivel auricular, ventricular, ya sea si es un ataque arritmia, una bradiarritmia. Entonces, eso ya lo vamos a ver mucho más adelante, pero ustedes tienen que conocer que una arritmia es una alteración en cuanto al origen y la frecuencia del ritmo cardíaco. No es una frecuencia estable, sino hay una frecuencia alterada, ¿ya? Que no es normal. En cuanto a la etiología, bueno, así para nombrarle, mayormente podría ser por una isquemia, una cardiopatía también a nivel estructural, ¿no? Alteraciones electrolíticas también. Por eso es importante, por eso siempre nos dicen importante saber sodio, calcio, potasio, porque podrían generar arritmias, podrían generar alteraciones. Estimulación también excesiva por parte del sistema nervioso simpático, uso de algunos anestésicos generales también, y también pues fármacos, ¿no? Como acabamos de ver, la dioxina podría generar arritmias, dijimos, ¿no? Extrasístoles, sí, o simpático-miméticos. Entre la clasificación, entonces, como les estaba mencionando,
hay clasificación de inicio y clasificación resonadas a la frecuencia cardíaca. Entonces, de inicio tenemos a las supraventriculares o las ventriculares, ¿no? Supraventriculares, entonces sabemos que nuestro corazón aquí tiene cavidades, ¿no? Las aurículas, superior, los ventrículos, ¿no? Entonces, supraventriculares, arriba del ventrículo, ¿qué? Las aurículas. Entonces, quiere decir que inicia a nivel auricular, ¿no? En el nódulo auriculoventricular. Pero si fuera, pues, a nivel ventricular, ya, sería en los ventrículos. Y relacionados a la frecuencia cardíaca, porque pueden ser, como les dije, pueden haber taquiarritmias, sobradiarritmias, taquicardia relacionada a la taquicardia, o sea, una frecuencia mayor a lo que es 100, ¿no? Y las bradicardias menores a 60. Entonces, también. Ya, entonces aquí, a ver, ya, les voy a hacer, como les dije, un pequeñito aquí, esquema. Entonces, tenemos, ya. Para recordar, un poquito de fisiología, entonces, sabemos que el latido cardíaco, un ratito. Ya. Entonces el latido cardíaco va a iniciar a nivel del nódulo sin auricular. Ahora vamos a hacer como que electrofisiología, creo que era del corazón, ya. Inicia en el nódulo sin auricular. Luego del nódulo sin auricular va al nódulo auriculoventricular. Del nódulo auriculoventricular relacionado a lo que es el haz de His, ¿verdad? Luego estas fibras pensan y va el recorrido a lo que vendrían a ser las fibras de Purkinje. Y bueno, eso es como que electrofísico, ¿no? Entonces, esa representación se va a dar en lo que vendría a ser el electrocardiograma. Ya, entonces el electrocardiograma va a ser la representación. Tenemos a lo que vendría a ser la onda P. Cuando hablo de la onda P, quiere decir que va a hablar de la despolarización auricular. Ya, despolarización auricular. Ya, cuando hablo del complejo QRS, de la despolarización, en este caso, ventricular. Es un poquito. Quizá ya para semio lo vean más a profundidad. Y ahí cuando hablo de la onda T, es la repolarización ventricular. Ahora, que no hay repolarización auricular, no, sí hay, sino que como es muy corta, no se puede lograr ver en lo que es el EKG. Es por eso que usualmente no se lo determina. Lo que más visible es la despolarización auricular con la onda P, el complejo QRS con la despolarización ventricular y la onda T con la repolarización ventricular. Y entonces todo ese impulso que genera desde el nódulo sinoauricular que va, ¿no? Las aurículas, luego va a lo que es el nódulo auriculoventricular, baja por el haz de His a las fibras de Purkinje. Entonces toda esa representación eléctrica va al electrocardiograma. Lo que sí han visto, ustedes que en fisiología, ¿no? Es el esquema de aquí, ¿no? Que les hablaron de la fase 0, la fase 1, la fase 2, la meseta 3 y la 4. Entonces, en la fase 0, ¿qué pasaba? En la fase 0 era la despolarización ventricular. Entonces, ahí se daba lo que es la entrada de sodio. Por eso es que aquí está entrando el sodio. Entraba el sodio, ¿no? En la fase 1 había como una pequeña repolarización transitoria porque iba aumentando lo que es la entrada de sodio y la salida de potasio. En cuanto a la fase 2, vemos que se está estabilizando. Por eso se le decía la de meseta también. Entonces, en esta, vemos cómo está entrando el calcio y de una u otra manera saliendo el potasio, ¿no? Entonces, la entrada de calcio, salida de potasio. En la fase de 3, también una repolarización. Vemos cómo sigue saliendo el potasio y en la 4 se estabiliza, ¿no? Activamos esa bomba de gaso de potasio, RPasa. Entonces vuelve otra vez y empezamos otra vez con la fase 0, la 1, la 2 y la 3. Y entonces en todo este origen, todo lo que estamos viendo, van a haber alteraciones, ¿no? Entonces eso va a generar lo que son las arritmias, algo que no debería ser. Entonces los fármacos, los antiarrítmicos, que vendrían a ser llamados, ¿no? Van a dividirse en 4 clases. La clase 1, que son más que nada los bloqueantes del canal de sodio. Entonces, ¿por qué es importante recordar lo anterior? Porque estos fármacos van a inhibir canales de sodio en las distintas fases que vimos, ¿no? La de sodio principalmente en la fase 0, ¿no? Entonces, por eso es importante recordarlo. Ya, entonces, la clase 1 bloquea los canales de sodio, vimos, ¿no? La despolarización en la fase 0. Entonces, ahí podrían bloquear estos fármacos de clase 1, los antiarrítmicos, para pues impedir la entrada, impedir que siga, ¿no? El impulso y pues de una manera u otra controlar esa arritmia. Entonces, en este caso, la clase 1 se divide en A, 1A, 1B y 1C. El 1A, entonces, representando, ¿no? La procalcitonin o la quinidina, en la 1B,
lidocaína, que seguro recuerdan, ¿no? Por anestésicos locales, el 1C, ¿no? La flecainidina. Luego tenemos la clase 2, que son los antagonistas de los beta, quiere decir que son los beta bloqueantes, entonces eso también lo recuerdan más fácil porque en farmacología simpática, entonces lo vimos, ¿no? Entonces los antagonistas quiere decir que van a bloquear la acción normal que suele desencadenar un beta. Entonces, entre ellos vamos a tener, ¿no? El esmolol, metoprolol, propranolol. Ahora, eso va a diferenciar o va a depender, ¿no? Porque algunos son selectivos, quiere decir que prefieren el beta 1 o el beta 2, o no selectivos, ¿no? Que tienen afinidad por ambos. Ya, entonces la clase 3, los bloqueantes de canal de potasio. Entonces también vimos, ¿no? Como en el potasio en la fase 2 y en la fase 3 podría ahí también ir el bloqueo para que ya no haya salida, sino no se quede nada más. Entonces ahí tenemos el amiodarona, el sotalol, eh, y la ibutilida. En la clase 4, igual los antagonistas en este caso, pero de calcio. Entonces ahí tenemos el famoso dialteacem y el verapamil. Entonces son calcio antagonistas. Ahora, calcio antagonistas, ¿no? Hay que, de una u otra manera, son dihidropiridínicos y no dihidropiridínicos. Ya, estos son no dihidropiridínicos. Ya. Entonces, a ver, ya, hasta ahí la clasificación farmacológica. Entonces, la clase 1, como vimos, son varios. Bueno, es 1A, 1B y 1C. Entonces, aquí, como dijimos, la clase 1 son los que bloquean el canal de sodio. La clase 2, beta bloqueantes. La clase 3 bloquea el potasio y la clase 4 bloquea el calcio. Para eso tienen que aprendérselo. ¿Por qué? Porque a veces preguntan, ¿no? ¿Cuál es el fármaco antiarrítmico clase 4? Y ya. Entonces, si ustedes ya saben cuál es la familia, entonces ya recordar también qué fármaco pertenece. Entonces, estos fármacos van a retrasar, como dijimos, la despolarización en la fase 0. ¿Por qué? Porque en la fase 0 había esa apertura para el ingreso de sodio. Entonces, por eso inhibe la conducción cardíaca y mejora la duración en cuanto a la despolarización ventricular. Ya, esto va a depender ahora si es que el canal de sodio está abierto o está inactivado. Es por eso que aquí coloqué esta tablita donde decía, clase 1 tiene más afinidad cuando el canal de sodio está abierto, entonces se acopla, ¿no? Y lo inactiva, ¿no? Y es más lento en cuanto a la tasa de disociación. El 1B prefiere más a lo inactivado, o sea, está inactivado y se acopla y ya queda inactivado. Esa es su mayor afinidad, es más rápido. Y el 1C también prefiere cuando el canal no tiende a abrirse, pero inmediatamente se acopla y pues ya lo bloquea. Entonces esto tiene una tasa de disociación muy lenta. Entonces aquí tenemos como que los representantes de cada clase, la quinina, la 1B la lidocaína y la 1C la flecainina. Pero igual vamos a hablar de cada clase. Bueno, entonces la clase 1, no se olviden, la procainamida y la quinidina, bueno, la disopiramida también, pero más que nada ambas se habla un poco más quizá. Entonces, como dijimos, va a disminuir lo que es la velocidad de conducción al inhibir que hay una despolarización inicial en la fase 0, y esto que me permite prolongar el potencial de acción en cuanto a la duración y también el periodo refractario. ¿Ya? Entonces, este mecanismo va a permitir lentecer eh, lo que es los canales de potasio, retrasa la despolarización en la fase 0 y mejora la repolarización en la fase 3, en la fase donde el potasio no tenía que salir. ¿Ya? Entonces aquí tenemos igual algunas características farmacocinéticas en cuanto a la biodisponibilidad. Tenemos que la disopremida tiene una mejor biodisponibilidad, ¿no? En cuanto a la procainamida y la quinina, ambas tienen un inicio de efecto aproximado de 1 hora. La duración también, ¿no? Varía entre 5 a 7. Todos tienen mayormente lo que es la excreción por la orina. Y bueno, eso es lo más importante. No les preguntan ni concentraciones ni nada. Y estos no tienen ese rango de toxicidad ni eso. En la 1B, entonces ahí está la lidocaína y la metiletina. ¿Qué van a hacer? Van a cortar la duración del potencial de acción. Entonces, acuérdense acá, el 1A prolonga la duración del potencial, el 1B acorta la duración del potencial de acción. ¿Ya? Esta es igual, la biodisponibilidad es mejor en la mesilectina
inicio de efecto también 1 hora, duración 10 horas, y bueno, la excreción también, ¿no? De cierta manera ordinaria. En la 1C, la flecainidina y la propranolona, en este caso van a retrasar la conducción a través, ¿no? del corazón, quiere decir que a nivel del, vimos, ¿no? la conexión de las fibras de las de His a las fibras de Purkinje, entonces la va como que a retrasar, va a hacer que sea más lenta, y al hacer más lenta, entonces de una u otra manera esa arritmia se va como que a tratar de controlar, ¿no? De volver que el ritmo sea igual, sinusal y todo. Entonces, esto de igual manera, ¿y cuáles estaban aquí? Bueno, sus propiedades, igual vemos que la disponibilidad oral mejora la flecainidina, ¿no? Ambas, un inicio como a las 3 horas y una duración mayor en la flecainidina y, bueno, también mayormente excreción urinaria. Ya. En cuanto a la clase 2, entonces esta clase 2 ya más o menos la conocemos un poco más, ¿no? Porque son los antagonistas del receptor beta. Entonces, ¿en qué consiste? Es en inhibir, ¿no? La activación simpática. Claramente, si yo inhibo la estimulación del beta 1, ¿qué va a pasar? Va como que retraer, ¿no? Va a traer menos, va a emitir menos frecuencia. Entonces, de una u otra manera va a permitir que la estabilidad eléctrica del corazón se pueda controlar y esa arritmia pues vuelva a ser con un ritmo regular, ¿ya? O se trate de corregir eso. Entonces, por eso que esta reduce la frecuencia cardíaca, no porque es un beta bloqueante, igual que la velocidad de conducción, igual que la velocidad que vimos que inicia, ¿no? del nódulo sinoauricular, reduciendo esa transmisión eléctrica, ¿no? Y entonces, entre los más, bueno, tenemos como les dije los no selectivos, los selectivos, y los que pueden, ¿no? tanto tener el mecanismo de acción en los alfa como en el beta, porque si dicen beta bloqueantes, ¿por qué tendrían el alfa? Bueno, pero sí, sí hay fármacos ahora, ¿no? Que tienen esa acción como el carvedilol o la betalol. Entonces, en ese caso, no selectivos quiere decir que no van a tener afinidad tanto ni por el beta 1 o el beta 2, puede ser una afinidad igual, ¿no? Entonces ahí, ¿no? El propanolol, que es el que usualmente más preguntan también, que deberían aprenderse, ¿no? Que no es selectivo, ¿no? El propanolol, o los selectivos, que sí tienen mayor afinidad, ya sea el beta 1 o el beta 2, ¿no? El atenolol, el esmoprolol, el metoprolol, y también, bueno, los que tienen afinidad tanto por el alfa como el beta, que son, ¿no? tanto el abetalol como el carvedilol. Eso, y bueno, pasamos a la clase 3. Ya, la clase 3, ya, la clase 3 son los que prolongan el periodo refractario. Cuando hablábamos de periodo refractario, yo me acuerdo y hablo de potasio, bloquear los canales de potasio. Entonces, si les pusieran, ¿no? una u otra, ¿cuáles son los fármacos que prolongan el periodo refractario? Ustedes no se pueden como que no acordar, ¿no? Entonces, acuérdense que canal potasio tiene que ver, relacionarse con el periodo refractario. Ya, entonces aquí tenemos a la miodorona, a la dofetilida, a la ibutilida y al sotalol. ¿Esto qué mecanismo de acción tienen? Entonces van a bloquear la corriente del potasio e inducen pues una repolarización del corazón durante la fase 3 en el potencial de acción. Vimos que en la fase 3 no era donde se activaba este canal de potasio para salida, sin embargo al bloquearse ya no habría, entonces mi cardiocito entraría en una etapa de repolarización, de una calma, ¿no? Un estado de disminución de contractilidad, disminución del impulso eléctrico, entonces también ayudaría de esta manera como antiarrítmico. Ahora de lo que se va a hablar aquí, un poquito hablaré un poco más sobre la miodarona. ¿Por qué? Porque este no solamente tiene afinidad por bloquear los canales de potasio, cuál vendría a ser su fin por estar en esa clase, sino que también tiene este poder bloquear los canales de sodio, calcio y además tiene como un efecto a nivel de los beta, de los receptores beta. Entonces, por eso se los coloqué, ¿no? Porque este tiene como que más multifuncionalidad. No se lo clasifica, claro, en la clase 3, pero también de una u otra manera en poco efecto, quizá a nivel de canales de sodio, calcio y receptor beta. Entonces, si tiene todas esas funciones, ¿qué va a hacer? Disminuye, ¿no? el automatismo del nódulo sinoauricular, por ende, disminuye la velocidad de conducción, ¿no? al nódulo auriculoventricular y pues prolonga estos periodos refractarios, estos periodos de repolarización a nivel cardiovascular, a nivel, ¿no? del mismo.
¿Dónde se usa? Entonces, bueno, arritmias supraventriculares, creo que lo coloco porque preguntaron también, ¿no? Supraventriculares, ventriculares, pero igual, casi siempre también ponen como que, te dan la clase y tú más o menos tienes que induir por recordarlo, entonces ya es más fácil poner el fármaco. Entonces, más que nada, arritmias supraventriculares, ventriculares, fibrilaciones auriculares y flúter auricular. Bueno, estos conceptos un poco más parecen raros, quizá o algunos ya lo sepan, pero en semiología ya van a ver que les van a explicar y van a ir y reconocer cada uno de estas arritmias, cómo se caracteriza. Pero aquí, esto. Luego, para finalizar, tenemos a la clase 4, los antagonistas de calcio. Entonces, como les dije, ahí estaban los dihidropiridínicos y los no dihidropiridínicos. En este caso, vamos a hablar de los no dihidropiridínicos. ¿Cuáles son? Solo son dos, el diltiazem y el verapamil. Ahora, los dihidropiridínicos, ya así para dihidropiridínicos, van a ser esos que terminan en pino. Entonces, nifedipino, ¿no? ¿Sí lo han escuchado? Abnolipino, ya. Esos son los dihidropirínicos. Ahora, ¿son calcio antagonistas? Sí. Solo recuerden esto porque también es importante. Los no hidropiridínicos como el deltazem y el verapamilo tienen afinidad por beta, entonces a nivel cardio del corazón. En cambio, los dihidropiridínicos como el nifedipino, el amlodipino, tienen afinidad vascular. Entonces su función va a ir más a nivel vascular, a nivel periférico. Y entonces, por si quisieran la diferencia de esos dos, eso. Y el TSM mira a nivel corazón y los otros a nivel de periferia, no vascular. Ahí cumplen la función de calcio antagonistas, por ende quiere decir, ¿no? Van a vasodilatar o van a disminuir contractibilidad cardíaca en el caso de que vamos a ver ahorita. Entonces, los antagonistas de calcio, que son la clase 4, que hablamos de ambos que van a tener, reducen entonces igual el automatismo a nivel del nodo sinoauricular, disminuye la contractibilidad cardíaca, la velocidad de conducción. Entonces vemos que estos antiarrítmicos tienen esa función, porque de esta manera van a permitir, como te dije, que vuelva pues al ritmo mi función cardíaca contráctil. Ya, ¿esto en qué va a consistir su mecanismo de acción? Ya, antes de eso, antes de eso hay que recordar que en los canales de calcio van a ver los tipo L y los tipo T. Los tipo L son los largos, ¿no? Reconocidos porque tienen un alto voltaje, una activación lenta y una entrada de calcio con mayor duración. Y en cambio los transitorios, un bajo voltaje, son rápidos, sí, para inactivarse, pero en los cuales la entrada de calcio es más transitoria. En este caso, este tipo de fármacos tienen un tipo de voltaje L. Ya, entonces es alto, inactivación lenta y la entrada de calcio tiene duración relativamente larga, prolongada, ¿no? Entonces el mecanismo de acción en este caso, si dice calcio antagonistas, quiere decir que va a bloquear los canales de calcio. Entonces aquí está mi hidropiridínico, se acopla al canal de calcio, lo bloquea y ya no permite la entrada de calcio. Y sabemos que si ya no entra calcio, ¿qué pasa? Ya no va a generar esa contracción cardíaca. En este caso, como les dije, si es a nivel vascular genera vasodilatación, pero si es a nivel cardiovascular, menor contracción miocárdica, menor automatismo y menor conductividad del nódulo auriculoventricular. Entonces, ¿dónde se usan? Arritmias superventriculares, fibrilación o flúter auricular. Ya, entonces, eso es en cuanto a los antagonistas de calcio. A ver, y otros antiarrítmicos, creo que les puse a uno nomás, a lo que es la adenosina. La adenosina. La adenosina vendría a ser un nucleócido eh, de origen natural que va a estar compuesto de la adenina y la ribosa. Entonces, adenina y ribosa. Quizá se acuerdan de ribosa por el ácido ribonucleico, ¿no? Y adenina por las bases nitrogenadas. Entonces, sí, este tiene su mecanismo de acción relacionado igual, se acopla a la proteína G, pero miren, si dice que da lugar a la activación de los canales de potasio dependientes de acetilcolina, quiere decir que permite la entrada de calcio, pero no de, perdón, de potasio, pero no de calcio, quiere decir que esta es una
La adenosina está acoplada a la proteína G de tipo I, ¿no? Inhibitorio, porque me va a reducir el AMPC, ¿no? El PC, me reduce el PK, me reduce la entrada de calcio, pero me favorece la entrada de potasio. Es por eso que entra en un estado igual de repolarización. No hay contracción. Entonces, igual va a generar lo mismo, menor contracción, menor conducción del nódulo sinoauricular, ¿no? Entonces, eso. Por eso induce una hiperpolarización celular y más que nada se utiliza, bueno, igual para las arritmias, pero en este caso, por ejemplo, te hablan de un ataque de arritmia supraventricular. Pero igual es un tipo de arritmia, así que también la adenosina es un antiarrítmico. Otra cosa importante aquí. Ya quise hablarles sobre este pequeño término, dorsal points, porque a partir de quizá un poquito más adelante lo van a escuchar, quizá en los fármacos antituberculosos también, porque les gusta poner este concepto. Cuando hablan de dorsal de points, quiere decir prolongación de QT, ¿ya? Y este es un efecto, o sea, prolongación de QT, ¿dónde? En el EKG, no nos acordamos, ¿no? La onda P, el complejo QRS y la onda T. Entonces, P, Q, RS y la onda T. Entonces te dice prolongación del intervalo QT. Lo que pasa es que estos intervalos tienen medidas como rangos. Si estos se exceden o se disminuyen es porque hay alguna alteración. Y es por eso que muchas veces ahí se hallan, ¿no? Lo que son las alteraciones como las arritmias o otras cosas que se pueden leer mediante el EKG, algunas otras enfermedades. Entonces, muchas veces cuando hablan dorsal de points es porque hay varios fármacos que te hacen la prolongación del QT. Ya, y ahora, ¿por qué les digo esto? Porque vimos, ¿no? Que los digitálicos causaban esta prolongación del QT. Entonces pueden ponerles problemas o preguntas como, ¿no? ¿Qué fármaco actúa generando lo que es una torsa de points o cosas así? Entonces ustedes recuerdan que es la prolongación del QT y quién altera el EKG. Entonces podría ser, por ejemplo, como les dije, la dioxina. O más adelante también otros fármacos, y suelen preguntarlo. Recientemente también me lo han preguntado, pero no me pusieron como prolongación del QT, sino como paciente presente un dorsal de points, qué tipo de fármaco causa esta reacción adversa, este efecto adverso. Entonces es importante reconocer cierto tipo de fármacos. En este caso llevamos uno, ¿no? La dioxina. Ya, eso nada más. Ya. Entonces, ¿tienen alguna pregunta? ¿O continuamos resolviendo estas preguntas? Chicos. Para ver la pregunta. Ya, dale. Entonces, un paciente es tratado con un medicamento que bloquea selectivamente los canales rectificadores retardados de activación rápida. ¿Cuál de los cambios electrocardiográficos siguientes debe guiar los ajustes de la dosis de este medicamento? ¿Cuál sería? La prolongación del intervalo QT. Ujú. Mayormente sí. Ajá. Por eso les estaba comentando. O sea, sí suelen haber preguntas relacionadas a mucho más que eso a la prolongación de QT, y si no, les van a poner como torsada de points. Ya, también se le conoce. Bien, seguimos. Un paciente con taquicardia supraventricular, ya ustedes no saben qué es la taquicardia supraventricular, o bueno, quizá se imaginan, ¿no? Dice taquicardia y decía una alteración de la frecuencia cardíaca mayor, ya, pero nada más. Entonces dice, recibe una infusión intravenosa rápida de adenosina. Ya, esto sí, porque ¿qué les van a preguntar en farmacología? Mecanismos de acción. Ya, o efectos adversos. ¿A través de qué mecanismo actúa este medicamento para interrumpir la arritmia? ¿Cómo era Incre- la... ay, ¿Sí? Disculpa, no te ah, escuché bien. incremento de la salida de potasio. Ujú, excelente. Incrementa la salida de potasio, ¿no? Disminuye la de calcio, porque todo esto, como dijimos, acoplado a GI, ¿no? GI menos AMP, menos penquinasa, entonces menos entrada de calcio, pero favorece la entrada del potasio, ¿no? Entonces por eso se entra la repolarización o hiperpolarización a nivel del miocardiocito, y por eso es que disminuye contracción, disminuye el impulso nervioso. Sí, muy bien. Ahora, ¿cuál de los medicamentos siguientes debe evitarse en pacientes con asma?
Ah, a ver, ¿cuál de los siguientes debe evitarse en pacientes con asma? ¿Alguien? Hay algo que nadie me ha preguntado quizá. ¿Por qué el sotalol está considerado en la clase 3? ¿No? ¿Cuál de los medicamentos debe evitarse en los pacientes con asma? ¿Alguien me dice cuál? ¿Una idea? ¿Nadie, chicos? ¿O puedo preguntar quizá? Mm, mm, Renzo, ¿estás? Renzo. No, a ver. Mm, María Fernanda, quizá. ¿Cuál de los siguientes medicamentos debe evitarse en pacientes con asma? Ya, chicos, entonces, ya, para resolver esta pregunta, hemos visto que en los fármacos antiarrítmicos no hemos hablado de efectos adversos más que nada a nivel pulmonar, ¿verdad? Sin embargo, hay una característica importante que les estaba remarcando, la afinidad que tienen los fármacos, en especial los con receptores beta, ¿no? Si prefieren el beta 1 o el beta 2. Entonces, en este caso, nosotros recordar siempre que el beta 1, entonces les dije corazón y su riñón, ¿ya? Y beta 2, pulmón. Ya, bueno, eso parece riñón, pero es mi pulmón. Ya, entonces, ¿cuál me haría dudar aquí? Entonces, sotalol. ¿Es un beta bloqueante? Sí, es un beta bloqueante. Ahora, ¿qué va a depender? Si es selectivo o no selectivo. Entonces, el sotalol es no selectivo. Quiere decir que puede tener afinidad tanto por el beta 1 como el beta 2. Entonces, si es que si es que sabemos que no es selectivo y el paciente tiene asma, que va a causar a nivel pulmonar, ¿no? Una broncoconstricción. Entonces no ayudaría porque no es selectivo. Sería el sotalol. Ahora, el sotalol, como les dije, no me había preguntado y tampoco me había olvidado, me acabo de acordar de la pregunta. El sotalol es un beta bloqueante, sí, pero también está en la clase de antiarrítmicos tipo 3. ¿Y esto por qué? Porque además de ser no el beta bloqueante, posee también esta afinidad de, pues, bloquear los canales de potasio. Es por eso que su uso más preferente, su clasificación está ahí. Entonces, cuidado con eso, les pongan el fármaco de clase tipo 3 no seleccione y ustedes dicen, ah, no, sotalol no es un beta bloqueante. Entonces, y esa era la respuesta, tengan cuidado. Y esa es como una excepción. Así como la amiodarona tenía diversos mecanismos de acción, pero el principal era igual, inhibir, bloquear los canales de potasio. Entonces, también consideren esto al momento de aprenderse, ¿no? Los fármacos. Sí es beta bloqueante, pero pues está en la 3 porque tiene mayor, ¿no? En cuanto a su mecanismo de acción, bloquear los canales de potasio. Y entonces esta es la que debe evitarse en la grasa. Chicos, entonces hasta aquí con la sesión. No sé si tuvieron alguna pregunta, si no, por favor, podrían escanear el QR para el post-test y ver las preguntas del test, por favor.
Ya chicos, entonces para terminar, vamos a ver rapidito las preguntas del test. Ya, entonces dice, su mecanismo... Ya. Su mecanismo de acción inotrópica de la digoxina es por bloqueo de la bomba ATP sodio-potasio y el incremento del calcio intracelular es por... Entonces habíamos dicho, ¿no?, que la digoxina, los digitalicos tenían esta capacidad de inhibir la bomba ATPasa y que activaba un intercambiador, ¿no?, que era el intercambiador sodio-calcio. No se olviden, sodio-calcio. Ya. Ahí ya está. Entonces ya seguimos acá. Para la prevención de taquicardia supraventricular paroxística recurrente, se prescribe antiarrítmicos clase 4. Entonces, inmediatamente clase 4, antagonistas de calcio. Ya, estos son los no dihidropiridínicos. Entonces, su mente un gráfico al toque, ¿no? Antagonistas de calcio, no dihidropiridínicos, ya solo hay dos, dieltiazem y verapamilo. Entonces, ¿cuál está ahí? Dieltiazem. Entonces, igual tienen que tratarse como de crear esquemas mentales o cosas así para jugar, ¿no?, con clase 1, 1A, 1B, 1C, con clase 2, ¿no? Entonces, 1, ya sabemos que bloquea sodio, 2, beta bloqueantes, 3, bloquea canales de potasio o periodo refractario, y 4, calcio antagonistas. Entonces, así para ir recordando esto otro. Ya, seguimos con lo siguiente. El efecto antianginoso ya de los beta bloqueantes se da más posible por... Ya, el efecto antianginoso de los beta bloqueadores se da más posiblemente por... ¿Por qué se da el efecto antianginoso? ¿Qué hacían los beta bloqueantes? Entonces nos acordamos su mecanismo de acción, ¿no? ¿Cuál es? Entonces beta bloqueantes, como bloquea la acción de la beta 1, de lo que vendría a ser una estimulación contráctil, entonces inhibiría la contractibilidad cardíaca, reduciría la presión diastólica, no. Aumenta el dromotropismo, no aumenta. ¿Qué pasa? Disminuye frecuencia cardíaca y también aumenta el tiempo diastólico, ¿no? Porque al disminuir la frecuencia cardíaca le da más chance, ¿no?, a que pueda el mismo poder también irrigarse en la diástole. Ya, de los fármacos mencionados, uno de ellos pertenece a la clase 2 de antiarrítmicos. Entonces, igual, clase 2 dijimos beta bloqueante, busco un beta bloqueante, entonces ahí está el atenolol. Ya, un paciente es tratado con un medicamento que bloquea selectivamente los canales rectificadores retardados de activación rápida. Esa es la pregunta que les puse y cuál no. Vimos que cambio se manifestaba. Era la prolongación del intervalo QT. Ya. Entonces, eso sería hasta ahí, chicos. No sé si tuvieran alguna otra consulta, si no ya estaríamos terminando la sesión. ¿Tendrían alguna consulta? Una pregunta. Sobre la clase de antiarrítmicos, ¿sería dentro de la semana o el próximo domingo? Espérame, de antiarrítmicos ya